para retomar la presentación de exposición denominada Verificación de pruebas rápidas frente a RT-PCR para SARS-CoV-2 COVID-19. Invitamos a la doctora Yorlani Rodas, EMA de la IPS Hematoncólogos. Igual pedimos disculpas por los inconvenientes que se han presentado durante esta transmisión, pero continuamos entonces con el foro virtual. Bueno, muy bien, presentamos disculpas también. Sí. Bueno, para ponernos en contexto nuevamente, el objetivo de esta investigación fue realizar la verificación del método de inmunocromatografía de flujo lateral COVID-19 para IgG-IgM de la marca SD Biosensor en el laboratorio clínico de la Unidad de Diagnóstico Hematoncológico de la IPS Hematoncólogos, con su respectiva caracterización y comparado con la metodología o gold estándar, que es la PCR en tiempo real, que es una metodología cuantitativa, que es, como lo dije, el gold estándar. ¿Y con qué fin? Con el fin de garantizar que en el momento también de implementar este tipo de prueba de diagnóstico podamos tener una validez que permita entonces disminuir errores significativos en los resultados. Siguiente, por favor. La justificación, el doctor Villegas, habíamos hablado un poco de ella, para resumirlo, las pruebas rápidas tienen menos necesidad de personal calificado, biólogos moleculares, se tienen resultados en menor tiempo. Entonces pueden ayudar incluso a optimizar los recursos en salud, porque la prueba estándar, que es la PCR en tiempo real, es una prueba que toma más tiempo para todo su procesamiento y resultados, y es una prueba que también es más costosa. Entonces, a través de la implementación en los diferentes laboratorios de diagnóstico que hay en la ciudad de pruebas rápidas, se puede optimizar incluso recursos, porque se puede orientar qué pacientes realmente deben de requerir pruebas de PCR o confirmatorias. Y esto va a ayudar sobre todo en todo lo que es control de la transmisión. Siguiente. El alcance de este protocolo es la verificación del desempeño, es aplicable a todos los kits de pruebas rápidas de identificación de anticuerpos IgG-IgM contra el coronavirus, que cuenten con un estudio de evaluación de características de desempeño y reporten una sensibilidad mayor al 85% y una especificidad superior al 90%. Siguiente. Los objetivos específicos fueron 3. Primero fue realizar la detección cualitativa de los anticuerpos IgG-IgM, empleando entonces esta metodología de pruebas rápidas. El segundo fue determinar el grado de concordancia entre los resultados obtenidos en pruebas rápidas frente al gold estándar, que eran los resultados obtenidos mediante la detección del virus por PCR en tiempo real. Y para ello se usó como metodología el protocolo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Protección Social. Ustedes saben que es un protocolo que ya está, digamos, en el país. Y se hizo cálculo de porcentaje global de concordancia. Cuando se hacen pruebas de verificación frente a pruebas gold estándar, se tiene que hacer este tipo de análisis de concordancia, donde se calculan, por ejemplo, el índice kappa y atributos de validez relacionados con sensibilidad, especificidad, valores predictivos negativos y positivos. Otro objetivo específico fue verificar la ausencia de diferencias significativas en términos de concordancia de decisión clínica entre las mediciones obtenidas con la metodología de referencia, que es el PCR en tiempo real, frente a la metodología de verificar, que era la prueba rápida. Siguiente. ¿Qué metodología utilizamos? La definición primero de la prueba de referencia gold estándar, entonces es la prueba de PCR en tiempo real, es una prueba cuantitativa. En la exposición pasada el doctor Contreras explicaba muy bien que esta metodología consiste en que hay que hacer una transcripción reversa, porque el virus de COVID es un retrovirus, hace parte de la familia de los retrovirus, entonces hay que hacer transcripción reversa en un equipo que se llama
Toda la técnica se llama PCR en tiempo real y el protocolo que se utiliza actualmente para la realización de esta prueba es el protocolo de Berlín. La prueba, también otra cosa que tuvimos que definir, pues era la prueba índice o la que vamos a validar, que es la prueba rápida por inmunocromatografía de flujo lateral de la marca SD Biosensor. La población de estudios se incluyeron en total 40 sujetos, de los cuales se obtuvo muestras de suero o sangre total. Eran hombres y mujeres procedentes de la ciudad de Cali y de Tuluá. De ellos, 10 sueros eran negativos, sueros históricos, 12 fueron negativos para PCR en tiempo real y 12 positivos para coronavirus. La toma de la muestra y todo su procesamiento siguió los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, así como todos los protocolos de bioseguridad para virus respiratorios y cumpliendo todas las normas también de conservación de las muestras. Siguiente. Para el tamaño de la muestra se realizó un análisis de sensibilidad en el cual entonces se determinó para determinar exactitud de la prueba y el acuerdo entre los métodos de concordancia. Aquí podemos ver los grupos, están los plasmas de sueros negativos, los de PCR, los que fueron negativos también para coronavirus por medio de la prueba estándar o gold estándar, que fue la de PCR en tiempo real, y los positivos. Entonces, esas tres agrupaciones, en la siguiente columna tenemos el resultado de la PCR y al lado derecho podemos ver los resultados para los diferentes inmunoglobulinas. Entonces, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, tanto positivos como negativos. Siguiente. A partir de esta información de cómo fueron los resultados de las pruebas para PCR en tiempo real y la prueba rápida, entonces se definieron 3 escenarios para determinar el porcentaje de concordancia y los parámetros de sensibilidad, especificidad, valores predictivos negativos y positivos, así como el índice kappa. Se definieron entonces, de acuerdo a los parámetros del fabricante de la prueba de cero conversión para hacer anticuerpos IgG e IgM, se definieron 3 escenarios. El primer escenario era evaluar todo el total de las muestras incluidas en el estudio. En el escenario 2 se realizó un análisis para inmunoglobulina M con muestras de sujetos que habían hecho seroconversión 9 días. ¿Sí? En el escenario 3 fueron análisis para IgG con muestras de 10 días a partir del desarrollo de síntomas hasta la toma de la muestra sérica y más las muestras históricas negativas. Allí vemos en la tabla inferior, vemos los 3 escenarios, cómo fue la evaluación y la cantidad de sueros evaluados. Siguiente. Para la interpretación de resultados se tuvo en cuenta entonces esta tabla que vemos aquí, donde se tienen en las columnas de izquierda a derecha el resultado en la prueba para cada uno de los sujetos evaluados, cómo fue el resultado en la prueba de PCR, la prueba estándar, cómo fue el resultado en la prueba cualitativa para inmunoglobulina M y para inmunoglobulina G, que está en la columna tercera de izquierda a derecha. La última columna entonces vemos cómo es la interpretación. ¿Sí? Siguiente. También se tuvo en cuenta entonces para que haya criterios de aceptabilidad de esta prueba rápida, que debe haber un porcentaje entre un 80 y un 100%. Siguiente. Esa es la tabla de contingencia, donde digamos es una tabla, me parece una tabla de 2×2, donde vemos como método de referencia la prueba gold estándar de reacción en cadena de la polimerasa. Está el resultado positivo o negativo y en las filas podemos ver entonces para la prueba rápida para validar positivo o negativo. Vemos entonces cómo de acuerdo a los cruces de verdaderos positivos, verdaderos negativos, podemos hacer entonces esta tabla de contingencia y poder determinar realmente si la prueba rápida va a ser válida o no. Siguiente.
Esto es algo pues que es teórico, ¿no? Ya está aprobado y es lo que usamos como metodología. Para el índice CAPA, este tipo de índice se hacen unos cálculos para evaluar el grado de concordancia, donde vemos en el lado derecho, de acuerdo al valor del índice CAPA, qué grado de concordancia tiene, y de acuerdo a eso se toma la decisión de si es concordante y si sirve o no. Siguiente. Estos son los atributos de validez que se tuvieron en cuenta, donde se tienen en cuenta pues, la sensibilidad estimada, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Siguiente. Entonces, bueno, veamos los resultados y conclusiones. Lo que encontramos entonces fue lo siguiente, que para la inmunoglobulina G, la concordancia estuvo en un 85%, tanto en inmunoglobulina G como en inmunoglobulina M, ¿sí? El criterio de aceptabilidad era un 80% superior, es decir, que cumplía. Para especificidad, en inmunoglobulina G encontramos el 92%, después de haber hecho todos estos cálculos de estos parámetros. 90% para inmunoglobulina M, lo cual da el criterio de aceptabilidad era del 85%. La combinación de la G y la M nos da un 91%, por lo cual también cumple. Para la especificidad, para inmunoglobulina G debe estar en 90% y de M 90%, y el criterio de aceptabilidad es 90%. Es decir, que aquí obtuvimos entre ambas 90%, también cumple. Y lo mismo ocurrió para el valor predictivo positivo, que es BPP, y el valor predictivo negativo, que es BPN. Como ven, obtuvimos 92 y 95%, y por ende cumplen. ¿Qué observamos aquí? Que todos los criterios de aceptabilidad, o sea que se cumple con todos los criterios de aceptabilidad para el estudio, y esto nos indica que no representa un riesgo el uso de este tipo de pruebas, ¿sí? No representa un riesgo tampoco en la seguridad durante el tamizaje serológico de los pacientes. Hay que tener en cuenta, son los días de seroconversión. Siguiente. Y cuando se hacen las evaluaciones, cuando se hicieron las evaluaciones por cada uno de los escenarios, como en este caso en el escenario 2, también se observó una sensibilidad y una especificidad adecuada para la inmunoglobulina M en pacientes a partir de 9 días de desarrollo de sintomatología. Siguiente. Para el caso del escenario, siguiente. Para el caso del escenario 3, que fue para la inmunoglobulina G, también se observó una sensibilidad y una especificidad adecuada a partir de 10 días de desarrollo de síntomas, y para todos cumplían. Siguiente. Esa fue la bibliografía en la cual nos basamos para realizar esta prueba de verificación. Agradecemos mucho a ustedes por la invitación. Nosotros en hematoncólogos estamos muy comprometidos con la atención de nuestros pacientes y también con todo este tema ahora de la pandemia. Entonces hemos desarrollado desde el laboratorio de la unidad de diagnóstico hematoncológico, se han implementado estas pruebas para poder aportar. Hacemos parte de esos 6 laboratorios que decía el doctor Contreras, que están día a día realizando trabajos muy arduos. Todas esas personas que están detrás de cámaras, que no están aquí, pero que les hacemos un homenaje porque son las personas que hacen posible que al día de hoy podamos tener eventos como estos y que tengamos en la ciudad de Cali la información y el control que se ha gestionado también a partir de las autoridades locales. Agradecemos mucho la invitación. Muchas gracias, doctora Yorlady Rodas, de la IPS Hematoncólogos. Hay una pregunta por responder. Mientras tanto, voy leyendo algunas de las felicitaciones que nos llegan. Un foro muy interesante, oportuno y de gran calidad. Felicitaciones a los ponentes y organizadores, lo menciona Mónica Rojas.
Tenemos otros mensajes como el de Joana Mansur, excelente. Álvaro Cadamil Correa, muy buena presentación. Pasamos entonces a dar respuesta a la pregunta que se formuló a través de nuestros canales virtuales, la cual consiste en: si yo me hago una prueba rápida, ¿puedo estar seguro del resultado? Depende de cuántos días lleva, de acuerdo a lo que vimos, depende de cuántos días lleva de síntomas. Lo ideal es que las pruebas rápidas, como lo mencionaba al principio, pues tienen ciertas ventajas en cuanto a que es más rápida de realizar, el tipo de muestra que se obtiene, que se necesita para realizarla también no es mucho más fácil de tomar. Pero la prueba gold estándar es el PCR en tiempo real. Entonces, la prueba rápida va a ser muy buena siempre y cuando depende pues del número de días que lleve la persona con síntomas. ¿Sí? Vale. Hasta luego, muchas gracias.